Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches y bienvenidos a Vía Pública. El presidente Sebastián Piñera presentó esta mañana el proyecto Clase Media Protegida, cuya finalidad es generar medidas que beneficien a este segmento de la población, a la clase media, a la gran clase media, y de eso vamos a hablar hoy día con profundidad, que según diversos estudios representa más del 60% de la población chilena. Bueno, para el presidente los principales temores de la población están ligados con la pérdida del empleo, el temor a una enfermedad grave, el temor a la delincuencia, el costo de la educación de los hijos, el temor a no poder acceder a una vivienda y el temor también a llegar a la tercera edad de manera vulnerable. Sobre vulnerabilidad también vamos a hablar, porque vulnerabilidad es estar no en riesgo, pero que ante cualquier eventualidad no deseada puede caer en riesgo o puede caer en un problema insoluble. Eso es ser vulnerable. Por este motivo, las medidas fueron separadas en 6 categorías: trabajo, salud, delincuencia, educación, vivienda y tercera edad. Categorías que tienen absoluta relación con estos temores que les acabo de mencionar. Recordemos que la clase media fue uno de los sectores a los que apuntó Sebastián Piñera durante la campaña, y en general lo venimos escuchando en las campañas hace mucho tiempo. Incluso este plan fue una de las promesas. Los invito a la pantalla, les presento la pregunta del día y luego vamos al tema que tiene relación con esto. ¿Estás de acuerdo con el proyecto que podría elevar el impuesto a ciertos productos como el alcohol y el tabaco, que tampoco es nuevo, para ayudar a financiar la Ley Nacional del Cáncer? ¿Sí o no? Está planteada la pregunta. Y retomamos el tema original que le planteábamos en el inicio de este programa. Tiene que ver con esta clase media, esta gran clase media. ¿Y qué pasa si uno hace doble clic dentro de la clase media? ¿Cómo está caracterizada? ¿O quién es quién? ¿Cuáles son los grupos? ¿Qué define un grupo y a otro? Hoy Libertad de Desarrollo presentó justamente un programa, un proyecto, o más bien un estudio nuevo, donde nos habla de esta nueva clase media. Nos acompaña Bettina Horst, que es subdirectora de Políticas Públicas de Libertad de Desarrollo. Bettina, gracias por estar aquí. Buenas noches. ¿Qué tal, Matías? Gracias por la invitación. Y ya, pues gracias a ustedes por estar aquí con este programa. Chile, hoy día con más propiedad se puede decir que Chile es un país, o sea, es una gran clase media, es lo que define a este país. Chile es un país de clase media fundamentalmente, ¿no? 65% de los chilenos son parte de la clase media. Efectivamente, a partir de la presentación de la metodología que hoy día presentamos en cuanto a medición de la clase media, efectivamente Chile, el 65% de la población clasifica dentro de la definición de clase media. Recordemos que el año 2006, cuando parte esta medición, era en torno al 43%. Es decir, un país que en la medida que iba avanzando en materia de pobreza, recordemos que en el año 2006 el nivel de pobreza llegaba casi al 30% de la población, hoy día ya ha bajado a menos del 9%, y mientras esa gente salía de la pobreza, se iba fortaleciendo y robusteciendo la clase media. Con esa misma vara, el 2006, 29% pertenecía a la pobreza y 43% a la clase media. ¿Es la misma vara con que se mide hoy? O sea, ¿peras con peras? Efectivamente, peras con peras. O sea, lo que era 29, pobreza, hoy día es 8,6. Correcto. Y lo que era 43, clase media, hoy día es 65,4. Exactamente, exactamente. Ahora, antes de entrar a hurgar en cómo está subdividida la propia clase media, veamos cómo caracterizan ustedes la clase media. ¿Qué es lo que es ser clase media? ¿A partir de dónde se es clase media y ya no es vulnerable, que es en la etapa anterior? A ver, lo que nosotros hacemos a partir de una metodología también que propone el Banco Mundial es que la medición de clase media es todos aquellos que están 1,5 veces por sobre del ingreso a su hogar, está por sobre la línea de la pobreza. Hoy día la línea de pobreza está definida por el Ministerio de Desarrollo Social. Recordemos que se definió en el año 2006, ¿no es cierto? Se hizo un trabajo con estándares internacionales, etcétera, y ahí se definió que hoy en día, por ejemplo, un hogar con 4 integrantes con un ingreso aproximadamente 400.000 pesos, bajo eso es una familia en condiciones de pobreza. Pero menos de 100.000 pesos de ingreso per cápita de esa familia. Sí, ahora, ojo, porque cuando hablamos de pobreza y hablamos del per cápita versus el hogar, no es directamente, no es si está solo, son 100, cuando está solo, por ejemplo, la línea de la pobreza, 160.000 pesos, básicamente. Pero cuando tienes un hogar de 4 personas, porque hay costos compartidos, ¿no es cierto? Entonces, hoy día más o menos está en torno a los 400.000 pesos. Entonces, cuando medimos ¿qué es clase media? Parte a partir de 1,5 veces, es decir, un 50%, 600.000 pesos. Un hogar que cuenta con 600.000 pesos, de ahí para arriba empieza a ser clase media.
Específicamente 630.000 pesos. Pero 630. efectivamente, lo que nosotros medimos como clase media es la gente que está entre 1,5 veces sobre la línea de pobreza y llega hasta 6 veces línea de pobreza. Es decir, entre 600.000 pesos y 2,5 millones, exactamente. ¿Y los vulnerables, para ponerle los límites en cuanto a ingresos por hogar? ¿Un hogar vulnerable hoy día está entre qué ingresos? Sería precisamente entre un hogar de 4 personas, entre los 400 y los 600.000 pesos. Es decir, son aquellos que están justo por sobre la línea de pobreza, pero inferior al 50% por sobre. O sea, tenemos los pobres que están bajo los 400.000 pesos, sí, los hogares que están un 50% por sobre la línea de la pobreza, que son entre 400 y 600.000 pesos, y de 600.000 pesos para arriba sería aproximadamente lo que estamos llamando clase media. Perfecto. Y para terminar la caracterización, o más bien los límites de ingresos familiares, ¿cuál es el ingreso alto? Son 2,5 millones. Exactamente. De 2,5 millones para arriba se considera ingresos altos ya. Altos. Sí. Entremos, porque ustedes lo hacen con mucha, o sea, con un bisturí. ¿Quién es quién dentro de esa clase media? De estos 65,4% de la población chilena, hay clase media baja, media y alta, a su vez. Efectivamente, y lo que muestran los números es que una parte mayoritaria, un 63% de lo que hoy día se llama clase media, pasa a ser clase media baja, es decir, son familias que están entre 1,5 veces la línea de pobreza y 3 veces la línea de pobreza, es decir, que son hogares entre los 630.000 pesos y el 1.200.000 pesos. Es decir, que si bien se ha ido fortaleciendo la clase media y ha crecido como porcentaje de la población en su conjunto, sigue siendo un sector que sí está por sobre la pobreza, pero tiene un nivel de clase media más bien cercano a niveles de vulnerabilidad y que podría llevarlo efectivamente, en situaciones excepcionales, claro, volver a... Para decirlo bien en coloquial, son familias o son personas que no pueden cantar victoria, porque pasaron efectivamente de la vulnerabilidad a la clase media, pero están siempre con el temor a regresar. Es decir, están muy cerca de regresar, ese gran grueso de la clase media. Al final es el temor, sí, al final es el temor de todas las familias también, que precisamente está afectado por cuando hay baja en sus ingresos, y eso que es lo que te da finalmente la capacidad de mantenerse ocupado, de encontrar un segundo empleo dentro de la familia, etcétera. Es decir, cuando tú mides a través de los ingresos y caracterizas a través de ingresos, pobreza, clase media, sin duda que el hecho de estar o no estar empleado es lo que finalmente te lleva a estar en condiciones de mayor o menor vulnerabilidad. No, siempre, incluso puede ser, incluso en altos ingresos, si estamos referidos no a patrimonio, sino que ingresos a flujo, también depende de se pierde el o los jefes de hogar pierden su trabajo y pueden bajar 3 escalones. Es decir, esa vulnerabilidad siempre la tienen, pero distinto a la vulnerabilidad dentro de la clase media, que hay un colchón, donde tú, por así decirlo, ya tienes una barrera asegurada. Yo me refería a no cantar victoria, que hay personas que pueden tener una enfermedad de 1 mes y medio, una licencia que no se la pagan, un desempleo. O el desempleo de 2 o 3 meses, y puedes volver a la pobreza, con lo que ello significa, volver a salir, que es muy difícil. O sea, esa vulnerabilidad es la que cuesta más, ¿no? Efectivamente, y esa es la vulnerabilidad que finalmente nos tiene que reenfocarnos en lo que es lo más importante para que la gente se mantenga su nivel de ingreso y pueda seguir progresando, que es básicamente el empleo, la generación de empleo. Una economía que genere más y mejores empleos es precisamente una economía que permita que esa clase media se vaya consolidando y vaya llegando a niveles no de clase media baja, sino de clase media media, media alta, y ojalá ir también subiendo los ingresos. Suena bien y suena razonable decir que esa clase media se vaya consolidando, pero ¿cómo se hace? Solamente a través de la mejoría también de los ingresos, de los salarios, y los salarios sabemos que no es por decreto, sino que tenemos que generar productividad. Es decir, esto es una cadena virtuosa, ¿cuán cerca o cuán lejos estamos de ella? Virtuosa, pero que a rato se olvida. Recordemos que hoy en día como país estamos con una tasa de crecimiento inferior a la que se esperaba originalmente, pero claramente mejor de lo que hemos tenido en los últimos 4 años en la economía. Y por eso es importante aunar esfuerzos entre distintos sectores, desde la macroeconomía, desde la microeconomía, reconociendo que finalmente el bienestar y la consolidación de la clase media y el evitar caer en vulnerabilidad y también sacar gente de la pobreza pasa por encontrar y por generar como economía más y mejores empleos. Hay personas que tienen, ¿y cómo se explica eso desde el estudio sobre todo? Hay un montón de centros de estudio que están abocados a lo social, a la pobreza. Cuando alguien dice, ¿cómo es posible que haya una persona que trabaja y que es pobre? Porque uno podría decirme, él no tiene trabajo, es pobre, es tremendo, pero uno lo podría entender, comprender. Entonces, ¿qué tengo que hacer con él? Conseguirle trabajo. ¿Qué tenemos que hacer? Pero él tiene trabajo y soy pobre.
Y pasan muchos chilenos. Efectivamente, muchas veces pasa porque solamente en un hogar hay una persona que tiene trabajo, por ejemplo. Claro. Muchas veces los hogares que salen de la pobreza o que logran pasar a sectores más altos precisamente son porque dos de sus integrantes tienen trabajo, ¿no es cierto? Entonces es importante poder generar las condiciones también para que la mujer se incorpore al trabajo. O sea, son cosas multifactoriales, ¿no es cierto? Pero sobre todo también encontrar trabajos más productivos que generen mejores remuneraciones. Hay una parte importante hoy día de personas que, si bien tienen un trabajo y en las encuestas aparecen como empleados, pero son trabajos de baja productividad y de bajo ingreso, ¿no es cierto? Son muchas veces gente que no está en el mercado formal, por lo cual tampoco se le aplica salario mínimo. Hay gente que está ganando bajo salario mínimo, quizás empleos de 150.000 pesos al mes, 200.000 pesos al mes, que sin duda no es suficiente para mantener una familia. Ahora, como tú bien decías, eso no se logra por decreto, eso no se logra por tener mejores deseos, eso se logra en la medida que la economía efectivamente genere mejores puestos de trabajo. Cuando dices tú que, bueno, uno de los problemas de la pobreza en nuestros hogares más vulnerables, o los que están en pobreza y no logran salir, es porque en familias de 4 o de 5, de 4, pongamos que con lo que se usa como parámetro medio, ¿no? Hay una sola persona que trabaja, que era el estándar antiguo. Hoy día es la pareja o padre y madre, las mujeres. El problema es que cuando no siempre está conformada por padre y madre, a veces es la madre la que sostiene sola, lo que empuja es que el hijo trabaje y traiga otro ingreso. Y ese hijo que va a ingreso, a veces es menor de edad o está en etapa que podría estar estudiando, es tremendo para Chile porque estamos quitando la posibilidad a esos jóvenes a que vayan a estudiar. Entonces estamos alargando el problema. A ver, efectivamente siempre hay casos puntuales. Sin duda que sin duda que las familias monoparentales, ¿no es cierto?, con jefa hogar mujer muchas veces son mucho más vulnerables y en general los índices de pobreza están más concentrados en esos sectores, ¿no es cierto?, porque son más vulnerables. Ahora, finalmente también, ¿qué variables más de largo plazo o qué condiciones de las personas también los afectan en su capacidad de generar recursos y encontrar un buen trabajo y subirse precisamente a las oportunidades que les pueden ofrecer? Tener buena educación, más años de escolaridad, ¿no es cierto? Nosotros somos un país que efectivamente hoy día mostramos buenos índices de escolaridad y muchos años de estudio, ¿no es cierto? Pero eso no era así hace 40 años atrás. O sea, somos un país que todavía está convergiendo. Falta mucho por hacer, hay muchos desafíos pendientes y sin duda que hay una parte importante todavía de la población que vive en pobreza o que vive en una clase media bastante vulnerable todavía. Mencionaste y que también tiene lógica para uno que no es economista, lo lee sencillamente, la correlación con otros factores. Y me imagino que ustedes han mirado correlaciones directas o las más directas. ¿Qué pasa con correlaciones, por ejemplo, de educación, de cobertura? De calidad es difícil, porque ¿qué es lo que es la calidad? También ya difícil se está medirlo, como parámetros, qué sé yo. Pero al menos como cobertura en básica, o sea, en escolar, en escolar y en superior, que también hemos tenido un salto importante en los últimos 20 años. ¿Cómo se correlaciona esta superación de la pobreza y la cobertura en educación? De hecho, cuando tú observas el tipo de clase, dentro de la clase media, ¿no es cierto?, uno observa que la gente más cerca al nivel de clase media baja, en el fondo muestra índices de escolaridad similares o más cercanos a los que están en condiciones de vulnerabilidad o de pobreza. Es decir, son personas que efectivamente, si bien tienen un trabajo en este momento, pero estructuralmente no son familias tan distintas a las que hoy día viven en condiciones de pobreza. Entonces, lo que te demuestra que se viene un país que hemos avanzado, queda mucho para avanzar. Hay cosas que se pueden quizás avanzar en el plazo más inmediato, pero sin duda que temas como escolaridad u otros aspectos son mucho más difíciles de ir moviendo en lo inmediato, ¿no es cierto? Son políticas más de largo plazo. Pero la escolaridad está más o menos cubierta ya, en cobertura. Sí, pero por ejemplo las personas de 50, 60 años ya no, o sea, eso también son hogares a veces gente que ya no fue, claro. ¿No es cierto? Entonces cuesta mover el exactamente, porque... pero sin duda cuando tú vas viendo en el fondo por cohorte y con las generaciones más jóvenes, tú ves que hay una igualdad mucho más importante, ¿no es cierto? Es decir, cuando los muchachos que son fruto de esta cobertura que está casi completa. Yo sé que hay 200 y tantos mil personas que están jóvenes, pero estamos sobre que están el 90 fuera. sí. Pero vamos a hablar del 90 y tanto. ¿90 y cuánto por ciento? 96, 98. Cuando el fruto de ese logro de Chile esté todo instalado ya en el mercado laboral
o en edad de trabajar, vamos a ver probablemente niveles de pobreza ya muy distintos a esto. Debería ser más distinto. Ahora, en la medida que la economía también vaya generando las condiciones para que esa gente encuentre trabajo, ¿no es cierto? Porque tampoco no podemos tener la situación finalmente que tenemos mucha gente en educación superior, pero que finalmente la economía tampoco nos está produciendo o tampoco nos está generando las oportunidades o las plazas de trabajo para que esa gente encuentre trabajo. Pero interesante que es primero ese huevo de la gallina. O sea, cuando tengamos este cúmulo de... Hoy día son cabros muy jóvenes, muchachos jóvenes, que estén en el mercado laboral y que ellos representen la gran masa laboral de Chile, que tengan hasta cuarto medio de la gran masa laboral de Chile, ellos también van a mover la economía de otra manera. Efectivamente. O sea, esto no es el huevo o la gallina que viene antes, sino que en el fondo también se va moviendo en forma conjunta. Es virtuoso, efectivamente. Pero hay otro tema, por ejemplo, que es como más estructural y de más de mediano plazo. Hoy día aquellas personas, por ejemplo, que están en empleos más precarios, ¿no es cierto?, en el mercado informal, tampoco tienen cotizaciones previsionales en ningún sistema. Ya sea tengamos un sistema privado, un sistema público, lo que sea, no tienen cotizaciones previsionales. Por lo cual esa gente, la probabilidad de ser más vulnerable cuando llegue a ser adulto mayor es más alta, ¿no es cierto? Entonces todavía hay ciertas cosas que se van perpetuando. Entonces es importante también que las políticas públicas se hagan cargo de eso, precisamente de cómo hoy generamos las condiciones para que esas familias puedan romper esos círculos viciosos muchas veces y puedan también el día de mañana, en 20 años más, mantenerse dentro de la clase social, siendo clase media o clase media alta. Este estudio que hacen ustedes de la clase media en Chile llega hasta 2017. Correcto. Y el auge de la inmigración en Chile probablemente es de los últimos 2 años. O sea, no lo alcanza a cubrir. No, este estudio se hizo a partir de la última encuesta CACEN, que recordemos que fue tomada el año 2017, que ya incorpora un aumento importante en temas de inmigrantes, pero probablemente no los aspectos más importantes que fueron en 2017 y ya, bueno, el 2018 ya venía, se estabilizó un poco más la curva. Y no sé si ustedes tienen estudios posteriores a esa CACEN y lo han ido ya masticando y han ido revisando. ¿Qué pudiéramos esperar del impacto de la migración? Porque si bien en número es mucha, algunos se sorprenderán que podrán quitar fuerza de puestos de trabajo, pero uno genera más competencia. Y viene gente, muchas de ellos, con muy buena calificación. Por lo tanto, me imagino que eso va a tener un impacto también en remuneración y en pobreza o en clase media. Efectivamente, lo que se espera, bueno, que ha sido la discusión también del mercado laboral y en distintos ámbitos de cuál es el impacto real que tiene la inmigración en la economía del país, sobre todo por lo concentrado que fue un periodo corto en el tiempo, ¿no es cierto? Y que muchas veces las estadísticas nuestras están un poco rezagadas. Por ejemplo, la CACEN, ¿no es cierto?, fue el 2017, no incorpora este elemento en su totalidad. Y sin duda va a tener un impacto, como tú bien dices, en promedio la gente que uno ve que inmigra a este país es gente con nivel de escolaridad superior a los sectores más vulnerables, ¿no es cierto? En promedio del chileno, entiendo, ¿no? A la masa laboral chilena. A la masa laboral. Ahora, si bien uno ve de repente inmigrantes en condiciones de pobreza, por lo que uno ve en la calle, etcétera, pero en promedio hay gente que se inserta en trabajos formales y que son parte de la economía. Y en parte también es eso porque hoy en día se ha establecido una política de migración precisamente que acoja inmigrantes. Pero interesante saber cuánto se demora en este inmigrante que tiene muy buena calificación, mejor que la promedio chileno, cuánto se demora en agregarle valor, en que es aceptada en el tejido social, y cuánto puede bajar los salarios porque entra a competir y cuando está desesperada una familia que llega recién a nuestro país acepta un trabajo por mucho menos salario y puede tirar hacia abajo los salarios. Sí, pero eso también depende de cuántos son. Al final, si bien las cifras han sido importantes, tampoco no son cifras que han desequilibrado quizá el mercado laboral. La verdad que yo creo que para eso hay que ver y mirar en retrospectiva qué pasó en su momento cuando fue la ola inmigrante y también sobre todo el tipo de ocupación a los que ingresaron. Este estudio está en la página web de Libertad de Desarrollo, ¿no? Que es lid.cl, me parece. www.lyd.org o libertaddesarrollo.org o .cl. Todos los caminos conducen a Roma. ¿Está el estudio completo? Está el estudio completo, está el detalle, hay una caracterización, es cómo se llega a este estudio, o sea, cómo se llega a la metodología que se ocupa, que es una metodología que es bastante, sobre todo para Chile, novedosa en términos que por primera vez se presenta una medición objetiva de la pobreza y no una medición relativa. ¿Y qué te permite esto? Precisamente también como país poder medir el avance que tiene Chile en materia de consolidación de la clase media, caracterización de la clase media, ¿no es cierto? Siempre hemos medido la línea de pobreza, cuánta gente salió de la pobreza, etcétera, ¿no es cierto? Pero nunca hemos tenido una medición más dura en cuanto a cuánta gente es parte de la clase media, cómo se caracteriza, cuán vulnerable es, etcétera. Y eso yo creo que es el aporte que hace este estudio. Bettina Horst, que es subdirectora de Políticas Públicas de Libertad de Desarrollo, muchas gracias por estar aquí en Vía Pública hoy. Gracias, Matías. Que vaya muy bien. Y le presentamos o le recordamos la pregunta a la cual los invitamos a participar. Si estás de acuerdo con el proyecto que podría elevar el impuesto a ciertos productos como el alcohol y el tabaco
para ayudar a financiar la Ley Nacional del Cáncer. Un 68% está de acuerdo, un 32% no está de acuerdo. Probablemente ese 32% no es que no esté de acuerdo porque no le interesa que se solucione el cáncer, es porque esta es una discusión que también la hemos visto 100.000 veces, cuánto se puede subir el impuesto sin caer en problemas que son secundarios o son derivados. Por ejemplo, mayor tráfico, mayor mercado negro de alcohol y de cigarrillos, que es más difícil entonces de controlar en una política pública. Es interesante la discusión y es muy fina en el detalle. Vamos a hacer una pausa y volvemos a Vía Pública. Ya estamos conversando con nuestra invitada, temas de... Bueno, seguimos hablando de lo que veníamos hablando con Bettina antes, la pobreza. Ella es alcaldesa de una comuna que a veces es muy estigmatizada, o últimamente está muy en el foco por algunos conflictos de algunos vecinos, porque la labor nuestra es, entre otras cosas, conversar para no estigmatizar. Ella es Claudia Pizarro, es alcaldesa de La Pintana. Le quiero dar las gracias por estar aquí. Claudia, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por este espacio, de verdad que se lo agradezco mucho. No agradezco nada porque este es un espacio público y le pertenece como les pertenece a todos. Así que cuando es interesante conversar los temas y son de interés, que desde Arica a Punta Arenas escuchen, conozcan lo que está viviendo La Pintana, porque a veces se ve una cara que no es bonita, para ser bien franco. Es interesante tenerla aquí, pues. Así que estamos hablando de la pobreza, a propósito de los que nos quedó dando vuelta a lo de Bettina. ¿Cómo percibe usted que lleva tanto tiempo además en el servicio público? En Curicó, antes como concejala, ahora... No, cuento la historia de Curicó, lo que estábamos conversando. ¿Usted era concejala allí? No, acá en La Pintana. Ah, aquí, sí, ya. Usted 8 años Perfecto. fui concejala. Yo soy de la comuna de La Pintana. Ah, ok. Disculpe, le entendí mal. Del año 69, que llegué con mis padres cuando tenía 5 años. Pero soy pintanina. Pintanina. ¿Y cómo ha visto, a usted le calza estos gráficos de aumento en la clase media, disminución que dicen las cifras de la pobreza? ¿Usted le calza eso? No, no me calza. ¿Lo ve, lo percibe en la calle? Sí, yo percibo que la gente lo está pasando mal, que la gente anda enferma, que la gente está estresada. Nosotros tenemos en un municipio, la comuna de La Pintana, son 177.000 habitantes, el 95% son vulnerables. No se pagan contribuciones, no pagan derecho a aseo. Por lo tanto, lo que hacemos nosotros es en una actitud bastante paternalista de subsidiar todos, de no dar herramientas y nos metemos en el sistema. Por lo tanto, eso es súper complicado que un municipio como La Pintana tenga autonomía. A ver, no existe gobierno local sin autonomía presupuestaria. Nosotros dependemos del Fondo Común Municipal. Usted, vamos a cifrar, yo no la invité exactamente por eso, pero vamos a hablar cuando me dijo estamos enfermos, yo sé a qué se refiere, porque usted ha hablado en otros medios de que el 17% de la población está con problemas de salud mental en su población, por la violencia que a veces... Pero me interesa quedarme un minutito esto de la autonomía financiera, por Dios que es importante. ¿Cuántos metros cuadrados de áreas verdes tiene su comuna? ¿Cuántos carabineros por habitante tiene su comuna? ¿Cuánto es el presupuesto per cápita en su comuna respecto de otras comunas como Santiago, para no irnos a otras más específicas? Nosotros tenemos presupuesto de 26.000 millones de pesos para el año. ¿Ya? Y 177.000 habitantes. Nosotros con ese presupuesto tenemos que pagar personal municipal, los gastos comunes que podría decir cualquiera en su casa, luz, agua, basura. ¿Qué otras comunas de su tamaño? ¿Te lo tienen en la cabeza o no? ¿Cómo? ¿Qué otra comuna es del tamaño de la suya? Una comuna que esté lejos de la suya, que vive una realidad distinta. Para ver cómo San Miguel. Ya, ¿y qué presupuesto tiene San Miguel? Bueno, yo no lo desconozco, quiero saber. Pero en términos de habitante, San Miguel tiene otro estilo de vida. ¿Por qué? Porque tiene más comercio, tiene industrias, las contribuciones son... Ahí se pagan contribuciones. ¿Ustedes no pueden cobrar contribuciones? Muchos no podrían pagarlas. No. ¿Perderían su casa? No. ¿No?
No, son puras viviendas sociales. Claro. Todas. Entonces no se paga contribución. No se pagan contribuciones. No, y Ya. no podrían pagarlas tampoco, no es que No es que podrían quieran. pagarlas. O sí Hay podrían. un sector que paga contribuciones. Nosotros, gracias a Dios, digo gracias a Dios, tenemos un clima privilegiado. Nosotros no sufrimos de smog. Tenemos parcelas, huertos agrícolas, cooperativas de huertos obreros. No en que vano ahí estaba la escuela de agronomía, o está la escuela de agronomía, Chile. tenemos la escuela de agronomía, veterinaria, forestal, tenemos el Instituto de Investigación Agropecuaria, tenemos huertos agrícolas. Hay un círculo que debería haber funcionado como Estado, porque imagínense, cuando se pensó tener la Facultad de Agronomía, Sí, la investigación la platina. agropecuaria, la platina, más los huertos agrícolas, era para que funcionara algo que pudiera subsistir entre ellos, ¿ya? Un mercado hubiese bueno haber tenido, una central mayorista de productos, trabajar la tierra con dependencia del Estado. Usted dice, si se compara con San Miguel, tienen industria, tienen comercio. Nosotros somos una comuna dormitorio. Ya. La gente llega a dormir a su casa muy tarde, se levanta a las 5 de la mañana, a las 6 está saliendo, pasa 2 horas viajando, sin contar la hora que se tiene que levantar. Por lo tanto, la mayor parte de su vida pasa fuera del hogar. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros necesitamos en comunas tan vulnerables, necesitamos mucho unir a la familia. Necesitamos un padre, una madre, una tía, una abuela protector al cuidado de los niños. Si pasan 4 horas arriba de un bus, de un transporte de muy mala calidad, ¿cómo llega al trabajo? ¿Cómo llegan a la universidad? ¿Cómo llega esa persona de vuelta a la familia? Agotado. Enojado, Y agotado, aburrido, bueno. agotado. Entonces, ¿qué vida es esa? ¿Y qué- Además estamos hablando que desde que nació la comuna de La Pintana nace de la comuna de La Granja, San Ramón. En ese tiempo, en el año 84, nace para acumular la pobreza de otras comunas que no querían. Hacer ciudad para ricos y ciudad para pobres creo que no es justo. En los tiempos de hoy no es justo. ¿Por qué no vivir en una ciudad justa, integrada, donde la señora que le va a hacer el aseo esté más cerca de su casa y no tan lejos cruzando todo el Gran Santiago? Esa política que ya está más o menos clara que fue errónea, el segregar tanto nuestra ciudad, hoy, 2019, ya está hecha así. Está hecha así. Y usted tiene que hacerse cargo del problema como lo tiene, no se puede lamentar, aquí puede desahogarse, con justa razón, pero mañana en la mañana tiene que estar en su oficina alcaldicia, tiene que solucionando problemas para adelante. ¿Cómo ve usted que le puede cambiar la suerte a La Pintana y a su gente con la realidad que hoy tiene? Por ejemplo, cambios en algunas políticas, por ejemplo, empezar a cobrar donde se pueda algunas contribuciones, o tener algún subsidio para tener comercio, o en fin, ¿cómo lo ve usted hacia adelante? Yo tengo esperanza que el metro llegue a la comuna de La Pintana. Yo creo que el año pasado se va a cumplir 1 año de este anuncio. Nosotros estamos esperanzados que en 5 años más realmente llegue la inversión privada, que no ha llegado a la comuna de La Pintana. Yo sueño que se instalen empresas, que las empresas tributen en sus comunas y no que vayan a otro lugar a tributar los impuestos. ¿Usted no tiene algún resorte que aplicar para que Nosotros tenemos un barrio industrial, ¿Ya? ¿ya? Donde no han llegado las industrias. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una sola calle que nos conecta con todos, que es Santa Rosa. Claro. Entonces, el diseño territorial, de verdad que hace imposible muchos sueños. Sin embargo, hace tiempo ya que tenemos el acceso sur, que eso podría conectarnos
si se permitieran otras alternativas, otras conexiones, otros ejes de apertura. otros ejes. Tenemos solo 2 salidas, 3 salidas a la Pintana del acceso sur. Claro. ¿Ya? Entonces hay que modificar. Yo creo que nunca es tarde para cambiar. Aquí no es el problema de un gobierno, acá hay un problema del Estado que nos ve a nosotros, pintaninos, de forma estigmatizada, castigada, recibiendo la pobreza, porque está bien, a lo mejor no hay terreno, no los quieren tener a los pobres en sus comunas, pero ¿por qué a esta gente no se le hizo una plaza, una multicancha? ¿Por qué una casa sin la entrada de auto? ¿Pensaron que los pobres nunca iban a surgir? Un auto que no es de alta gama, no, pero significa claro, para movilizarse. La gente la tiene para desplazarse quizá un fin de semana, para salir, pero el auto queda en la calle, áreas verdes, alcaldesa. Faltan. ¿Cuánto tiene usted una cifra? Por ejemplo, en el Castillo, por ejemplo, faltan áreas verdes, son puras casas. Pasajes, casas. En Santo Tomás también, en el sector norponiente, las Villas Magdalena, tenemos parques, son grandes pulmones, pero es el parque. ¿Me entiende, no? ¿En qué comuna, Matías, del país, para que se produzca la mitigación por una carretera como es el acceso sur, tiene que esperar... ¿Qué pasa por la Santo Tomás? Que tiene que esperar 15 años para que se construya, para que el privado construya. ¿Eso no es violencia de Estado? ¿Cómo responden los habitantes? Cuando usted dice no usted va a un gobierno, cuando usted se acerca a las autoridades centrales, a los ministerios sectoriales, o de obras públicas, o de, no sé quién ve lo de las áreas verdes, no creo que sea agricultura, pero... no sé quién sea, ¿qué respuesta hay? Bueno, nosotros sabemos que la comuna de La Pintana, por información del Ministerio de Desarrollo Social, es la comuna que necesita más inversión. Es prioridad número 1. Pero lo que vemos es que todos los proyectos, en general, quiero hablar en general, no solo de un gobierno u otro, se cuetean políticamente. Se cuetean. Cuetean políticamente. Por lo tanto, de verdad que nosotros nos van dejando desplazados. Entonces, en ese sentido, yo creo que es cruel, pero yo creo que hay que hacer presentes los problemas y no esconderlos debajo de la alfombra. Si nos está escuchando, y seguro que nos está escuchando algún autoridad de gobierno, ojalá la autoridad exacta que tenga el botón para apretar y solucionar o mejorar. ¿Cuáles son las prioridades? Si usted le dijera mañana, le llamaran del ministerio mañana, decirle, Claudia tiene toda la razón, va a dejar de ser una prioridad en el papel y le vamos manos a la obra. ¿Cuál es su prioridad 1, 2 y 3? No para que se solucione nada pasado mañana, porque esto no es así, pero para empezar de verdad a cambiar el eje. Matías, ¿sabes lo que nosotros no tenemos? No tenemos un polideportivo. ¿En toda la comuna? No tenemos, yo no quiero mucho hablar del pasado, pero hubo una mala inversión, un elefante blanco, que se invirtieron 3.000 millones de pesos hace 12 años atrás. Finalmente no se terminó la obra. Y está ahí. Sin terminar. Ya, pero... No se usa. Ya, pero ¿cuánto le hace falta de inversión extra? No, 6.000 millones más. Es demasiado, ¿ya? Pero sí nosotros tenemos un diseño que lo regalaron Providencia, Estación Central a la comuna de La Pintana. Queremos un polideportivo. Queremos que el plan integral para el Castillo, que signifique pavimentar todas las calles de asfalto que han tenido solo una vez asfalto en 34 años. Lleno de hoyos. Lleno de hoyos. Y la gente piensa que es el municipio el que tiene que ir a pavimentar esas calles. Y es y cada año, nosotros presentamos 12.000 metros cuadrados
ya de postulación a proyecto. Hace más de 10 años solo nos dan 4.000 metros cuadrados. Nos queda una espera de 8.000 metros cuadrados. Polideportivo, pavimentación en la Santo Tomás. No, en el Castillo. Todo el sector del Castillo. Sí. Otra tercera prioridad que a usted se le viene a la cabeza. Regeneración urbana. ¿Eso es? Eso es el Castillo, el Remanso. ¿Pero qué es lo que regeneración urbana? Son casas que son de mala calidad. Un poco lo que pasó en Bajos de Mena, que es botar bloques y construir vivienda social o viviendas de otra característica. Sí, es lo mismo. Botar, hacer donde no hay parque, donde no hay área verde, donde falta la área verde, de verdad, y hay una mala calidad de casas, botar casas, disculpen, y rehacer la villa o la población. Yo creo que eso es posible. Yo no quiero hablar más ya. Ok, se construyó mal, se diseñó mal, hay una desigualdad territorial tremenda. De verdad que ningún niño nace delincuente ni criminal. Se estigmatiza mucho que en su comuna hay un porcentaje importante de delincuencia. Muchas veces se estigmatiza, de verdad, se mira así y usted lo sabe, porque no vamos a mentir aquí. Y en la última semana ha estado muy en boga todo lo de los, los cortejos fúnebres de los narcos, de grupos narcos, mucha violencia. Usted dice que el 17% de su población tiene problemas de salud mental porque vive angustiado, que las balas en la noche, que en fin, que las pandillas. Esa realidad me gustaría también que abordáramos. Y tengo que decir que el 17% de niños, niñas y adolescentes, porque la población en general es el 39%. ¿Ya? Entonces, que ha consultado un tema por salud mental. El 17% han ido a consultas con psiquiatras en el COSAM. Entonces, eso para nosotros es un dato bastante grande. Nosotros, además, hay un tema muy importante que me gustaría que alguna vez se tocara, el tema de la deserción escolar. ¿Su comuna es particularmente grave? En el 2016 tuvimos el dato, yo asumí en el 2016 y tuvimos el dato que 1.400 niños y niñas y adolescentes habían dejado de estudiar. Año 2016. 2017 lo fuimos a buscar a sus casas y nos hicimos cargo solo de los niños que no habían terminado la enseñanza básica. Eso eran 240. Los fuimos a buscar con los funcionarios municipales a sus casas. Solo volvieron 13. Los otros se negaron. No había un adulto responsable. Habían desechado volver a la escuela. Esos niños son presa fácil del microtráfico, del narcotráfico. Es una realidad muy cruel, muy cruda en su comuna. Nos cuesta 30 millones de pesos, no solamente con el profesor, sino con un psicopedagogo, con un terapeuta, con un asistente social. Y además los profesores los vamos a buscar en la mañana y los vamos a dejar en la tarde en un colegio, en una sola sala. Para el otro año haberlo integrado al curso normal. Déjeme preguntárselo esto antes de terminar de las bandas narcos que se ha hablado tanto en los últimos 10 días, una semana, de una manera bien, si se quiere, blanco y negro. ¿Cuán tomada está la calle? ¿Cuán tomada está la población real en el día a día en La Pintana por estos grupos narcos? Y cuando digo tomado, digo que tengan poder sobre el resto, es decir, poder de fuego, poder de circulación, hasta poder político. Yo quiero igual precisar muy bien que esto no es... No es solamente La Pintana, por supuesto. No. Por supuesto que esta realidad está en otras comunas. Pero además estamos hablando de un lugar muy particular, ¿ya? Que es 6 cuadras. En esas 6 cuadras está tomado el narcotráfico. En los últimos 5 meses han habido en esas 6 cuadras 6 homicidios. Muchos podrán pensar, no importa, que se maten entre ellos.
alguna autoridad, yo he escuchado. A mí, como alcaldesa, a mí me importa, porque son personas. Porque, como dije, ningún niño nace delincuente ni criminal. Algo pasa porque el Estado no está presente en esa situación. Y eso es una situación de abandono del Estado. Que llegue el plan integral al Castillo significa que el Estado está presente. ¿Qué significa el plan integral? El plan integral significa que todos los ministerios, todos los que tienen fondos sectoriales, nos sentamos en una mesa con el diagnóstico que ya se hizo y decimos, ¿saben qué? Nosotros sí podemos invertir en esto y lo vamos a hacer. Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana, y la invitamos justamente porque habíamos visto que estas cifras de salud mental de la comuna las juntamos con noticias muy tristes que habíamos visto y preocupantes las últimas semanas, y aprovechamos entonces a través suyo de conocer más en la profundidad la realidad de una de las comunas que siempre está en boca y no de cosas agradables, pero no sabíamos que no tenían un polideportivo. No sabíamos la realidad que usted en estos escasos minutos nos acaba de contar, de alguna manera sucinta, pero ya nos hacemos una muy buena idea. Muchísimas gracias, Claudia, por estar aquí. Que esté muy bien. Y este es un espacio público, televisión pública. Usted puede estar aquí cuando haga falta para que nos cuente, nos pida, nos hable de la realidad que les toca vivir. Les quiero agradecer. Yo creo que algo muy rico que tienen todos los pintaninos, que están acostumbrados a salir adelante a través del esfuerzo de ellos mismos. Nosotros no nos vamos a cansar de luchar. Sé que no se va a terminar la delincuencia, pero sí la vamos a corretear. Gracias, Claudia. Que esté muy bien. Hacemos una pausa y ya volvemos en Vía Pública.
Bueno, no lo dije nada porque mañana va a haber 12 grados, va a estar nublado. Hoy día estaba lindo el día en Castro hasta que yo me vine a Santiago de vuelta. San Antonio, región de Valparaíso, mañana lo espera un cielo despejado y una máxima probable de 17 grados. En el cierre del programa, salud.